La respuesta llegó a mí justo al sonar las campanadas de la escuela, como si ayudaran a mis neuronas a funcionar. La clase de biología había terminado por ese día, y la profesora Katia guardó celosamente los órganos aportados, en especial, el riñón de mi madre. Me dirigió una mirada que mezclaba la desconfianza con temor y nos dio el chance para salir al descanso. Miré mi mano derecha en la cual reposaba el escalpelo, con su brillo apagado por la misma sangre que corría por mis venas y luego, levanté mi mirada para pegarla en el perfil de Madeleine. La cual, salió presurosa y casi de las primeras del salón, todo con tal de alejarse de mí lo antes posible. Nuevamente recordé la dulce sensación que me provocó el pánico que sus ojos me traspasaron con solo un vistazo a mi rostro y sonreí para mis adentros, pensando en los hermosos que se verían sus globos oculares desde el estante hecho de roble que descansaba delante de mi cama, en mi alcoba. Serían un trofeo estupendo. No me importaba matar a otra persona. Ya había acabado con la vida de mi madre. Entonces, otra mancha más a mi expediente no haría mayor desperfecto en mi vida. Para poder acorralar a Madeleine debía ser capaz de hallarla sola y de regreso a su casa. Creía que podía ser capaz, puesto que la seguía a lo menos unas 10 veces en un vago intento de ver sus iris color cielo para saciar mi vacío. Nuevamente había descubierto una emoción que descansaba en el interior de mi alma. Un anhelo destructivo. Ahora deseaba ver a Madeleine muerta. Deseaba estrangular su cuello, deseaba rajar su garganta, deseaba atravesar su delgado estómago con una de mis poderosas manos hasta hacer que exhalara su último suspiro. Y así, solo así, sus ojos serían míos. Finalmente míos. Ese día llegué a casa a terminar de deshacer el cadáver de mamá. No quería arriesgarme a que el olor a muerte llegara hasta mis vecinos. Confieso que me desquité con su cuerpo. Cada miembro, cada dedo, cada órgano interno lo despedacé con una furia terrible debido a la frustración que me causó el intento fallido de asesinato de esa tarde. Creí que Madeleine iría sola a su casa, como era la costumbre, pero en vez de eso, se fue con un idiota de una clase mayor de nosotros. No estaba celoso. Como he dicho incontables veces. Yo nunca la amé. Pero me destrozaba internamente la idea de que esos ojos fueran para alguien más. Créalo o no, mi estimado detective Wilson, yo usé mi nuevo bisturí para cortar cada centímetro de la piel de mi progenitora. Los cuchillos grandes son algo tan carente de clase. Predominante en rudeza y rayado en la ordinariez. En cambio el escalpelo es todo lo contrario. Aunque pequeño, su filo es exquisito. Con solo un diminuto roce, es capaz de quitarte la vida, a costa de la pérdida de tu preciada sangre, y al ser tan pequeño, hay más probabilidades de acertar en un punto vital que esté escondido. Lento pero preciso, vi como cada parte del cadáver de Mami iban cayendo al gélido suelo de cerámica de la sala de estar, donde pereció entre mis dedos. Las entrañas iban sobresaliendo y abriéndose como flores a medida que mi aparato medio rozaba con delicadeza su piel, y luchaban por escapar al exterior, como si ellas tuviesen vida propia. En eso recuerdo haber escuchado un lindo maullido. Era mi pequeño gato Ares. Un delicado menino de pelaje oscuro. Era todo negro excepto por su pata izquierda, la cual era blanca. Mi madre siempre odió a mi gato, así que le hice un pequeño favor a mi amigo y con todo mi amor le di las entrañas para cenar ese día. Él no comprendía, pero ambos nos hicimos un favor. Yo lo ayudaba a vengarse de alguna forma de cada escobazo recibido de parte de mamá, y él me lo retribuía deshaciéndose de los vestigios del que fue mi primer asesinato cuando yo todavía era un simple humano. Por esas casualidades de la vida, cuando yo iba a dejar los miembros cercenados de mi padre al basurero que estaba en la acera, fuera de donde yo vivía, ella se encontraba caminando en la parte contraria de la calle, con un pequeño papel en mano, aparentemente, buscando una dirección. Esa era mi oportunidad. La haría pasar a mi hogar con una excusa. Daba igual que viera la sangre en mi sala de estar, de todas formas, sería lo último que ella vería en vida. Pero desgraciadamente, al dar yo un paso, un muchacho salió desde una de mis casas vecinas. Era aquel mismo imbécil que había visto hace unas horas atrás, caminando con Madeleine. ¿Se habían puesto de acuerdo para verse? Inconcebible.
Con asco noté cómo esos dos se envolvían en un abrazo y permanecían mirándose a los ojos mientras intercambiaban palabras que no podía ni me interesaba escuchar, totalmente ignorantes de mi presencia a pocos metros de su ubicación. Con solo el par de minutos que aguanté observándolos, nació nuevamente en mí aquel impulso criminal. Anhelante estuve de manifestar mi odio debido a esta ofensa. ¿Cómo era posible? Ese idiota poseía una mirada color marrón al igual que la mía, y sin embargo, pude ver el deleite en sus ojos al ser llenados por la belleza de aquellos ojos color zafiro. Ambos eran mis enemigos. Subí las escaleras de mi casa y di un portazo poderoso, para luego patear la puerta de mi alcoba. Me sentía impotente y odiaba al mundo en esos instantes. Recuerdo haber volcado todos los muebles que yo poseía, inundado por la ira y la ansiedad. Solo quedó en pie aquel estante en el que yo deseaba colocar con sumo cuidado los globos oculares de Madeleine. Mis pensamientos comenzaron a girar alrededor de la muerte de ese odioso par. Vi mi reflejo en el cristal roto de mi espejo, trizado por el golpe de uno de mis puños hacía creo que fueron 10 minutos atrás. Volví a toparme con mis ojos pardos y tomé entre mis dedos uno de los pedazos del vidrio. Mi mente se nubló por un momento y vi mi reflejo distorsionado. No sabría explicarlo, era como verse en el agua en movimiento. Parte de mí sabía que era algo imposible, pero yo estuve calmado. Ahí, arrodillado en el suelo, me contemplé a mí mismo por lo que sentí fueron horas. Muchas personas dicen que mirarse en un espejo roto es de mala suerte, algo fatal. Pero eso no me importó. Vi algo en mi mirada que por un momento me dio escalofríos, sin embargo, una sonrisa se dibujó en mi cara. Acercé el filo cerca de mi ojo derecho, con mis dedos temblorosos. Por un momento pensé en hacer lo mismo que hizo Edipo al enterarse de haber matado a su padre y de haber desposado a su madre. Totalmente resignado en esos momentos a que los ojos de Madeleine nunca serían míos, tomé la decisión más sabia que tenía a mi alcance. Vaciar mis propios ojos y vagar por siempre en la oscuridad, antes de tener que ver mis iris castañas otra vez. Prefería la muerte antes de sentir la repulsión que me provocaba el hecho de ser otro ser humano perteneciente al cochino rebaño que es la sociedad hoy en día. Pero, la risa femenina de Madeleine me sacó de mi trance paranoico, justo en el momento en que la punta afilada del trozo de espejo rozaba mi globo ocular. Me asomé lentamente por la ventana y noté cómo soltaba lentamente la mano de mi vecino, después de ser besada en los labios. ¿Habrá sentido que era observada? Probablemente, ya que, posteriormente de dar un par de pasos largos, miró en dirección a mi casa, más específicamente, a la zona de mi ventana. Quizás no me reconoció, pero por un momento se me quedó viendo. Hizo un gesto como de no entender el asunto y siguió con su rápido andar de vuelta a su morada. No fue suficiente. Me sentí maravillado por un momento, pero el sonido de los vidrios crujir bajo mis zapatillas me devolvió a la realidad. No era posible que ella prefiriera contemplar a un vil mortal, y que me dejara a mí en el olvido. La odié aún más de lo que podría odiar a cualquier persona y ahora más que nunca le deseaba el peor de los males. Mi necesidad dominante, obtener sus ojos, no había disminuido. Todo lo contrario, cada segundo se iba acrecentando junto al deseo de que su vida se extinguiera entre mis manos. Por ese día, decidí dedicarme a limpiar el salón de mi casa de la sangre de mi madre. Como la idiota nunca salía de casa, nadie notaría que su efímera existencia había sido borrada de este mundo. Mientras frotaba el suelo, la sangre iba desapareciendo junto a mi rabia. Pues pronto pensé en una solución para esta locura. Ella quería amor. Recibiría amor, aunque fuese solo una fachada para poder ponerle fin a su vida. Los días pasaron y la acusación que yo esperaba de la profesora Katia jamás llegó. La pobre mujer había sido atacada en su casa justo cuando, según sus compañeros de cátedras, había hecho un horrible descubrimiento. Al parecer un asesino había invadido su casa, y había matado a su pequeño hijo de 5 años. Ella luchó por su vida, pero no logró rescatar a su pequeño y ahora yacía internada en una clínica, inconsciente y con un ojo menos tras el ataque. Me sentí con un peso menos, aunque para ser honesto el hecho de que me acusaran de haber matado a alguien era una de las cosas que me importaban muy poco. Logré acercarme a Madeleine, aunque de una forma poco ortodoxa y bastante deshonesta. Con sus hormonas alborotadas, se dejó cautivar por un par de poemas que le he dejado a escondidas en su bolso mientras ella estaba en sus descansos o cambiándose de ropa en el gimnasio. Ryan, su novio, no sospechaba nada. Y ella no sospechaba que se trataba de mí. Era una muchacha joven, así que no la culpo de que se haya entusiasmado con otro chico tan rápido.
Para hacernos, entre comillas, más cercanos, le pedí la dirección de su correo electrónico para así poder comunicarnos mejor y para poder yo tener el deleite de recibir sus contestaciones. Se lo pedí como una postdata y que su respuesta me la diera en un sobre cerrado, sobre el escritorio del profesor una vez finalizada la clase del día, y le advertí que no se atreviera a quedarse a intentar descubrir mi identidad secreta. Me armé de paciencia una vez abrí el sobre con la dirección del correo y apliqué las palabras más dulces que pude recordar de todos los escritos y poesías que disfrutaba leer en mi joven vida. Le recordé una y otra vez que ella tenía novio y que lo nuestro podría ser un amor prohibido. Sin embargo, a Madeline no le importó en lo más mínimo y comenzó a sentir un enamoramiento hacia mi falso yo. Me recordó a la infidelidad de mi padre y sentí un asco tremendo. Sentí mucha menos empatía por ella que antes. ¿Cómo era posible que yo la viera jurándole a Ryan amor eterno fuera de la escuela cuando en la noche me dijera a mí que yo era el motivo por el que ella vivía, respiraba y amaba? Debía acabar con esto rápido. Aquellas largas conversaciones se me hacían efímeras y eternas. Vamos, con sus tecleos ella no podría cambiar su destino, solamente alargaba lo inevitable. Más o menos un par de meses después de que comenzamos nuestros coliloquios de amantes, le omití el hecho de que tenía una nueva obsesión. Digamos que yo me sentía atraído por los riñones. No es mi culpa. Tengo hambre. Constantemente he sentido ansiedad debido al estrés que conlleva el fingir tener dos personalidades distintas. Ares, mi gato dejó de lado tal suculento banquete en su plato de comida. Probablemente muy lleno después de comerse, prácticamente a una persona completa él solo. Yo pude comer lo que fuera, lo que desease. Pero mi padre se atrasó con su mensualidad, y mi cuerpo delgado estaba pidiéndome algo de ese rojizo y vital elemento lleno de vitaminas. Como dije antes, no suelo comer mucho, y a veces yo pasaba hasta 3 días en que yo ayunaba y mi cuerpo funcionaba de forma anormalmente correcta. No obstante, mi barriga rugía por algo de carne, y vi en el plato del felino la solución a mi problema. Oh señor Wilson, no me mire con asco. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Yo era un pobre muchachito hambriento, ¿acaso usted tendría el corazón para privar a un menor de sus alimentos? Ajá, ya lo creía yo. En fin, yo tenía esa nueva obsesión con tan suculentos órganos. Inclusive, hice un sacrificio y mientras mordía la tela de mi polerón negro, procedía a hacerme yo mismo un perfecto corte para arrancar de cuajo mi riñón derecho. De todas formas, solo necesitaba uno para vivir, y me pasé unas 3 noches en vela informándome más aún acerca de ese tipo de intervenciones con los apuntes que mi padre dejó aquí en el abandono, junto a su familia. Y mientras yo descubría esta rica manía, mi supuesta amante me habló de su fascinación por los felinos. Le hablé de Ares y ella anhelaba conocerlo. Incluso le envié un par de fotografías y lo deseaba más que a nada. Nunca había podido tener uno, ya que su padre los odiaba y su madre era alérgica. Te haré un obsequio entonces. Le envié un mail con un gato dibujado por mí esa tarde. Madeline me envió unas palabras melosas y me dio la dirección de su hogar para dejarle el regalo, prediciendo que se trataría de un tópico relacionado con sus amados animales autónomos y de largos bigotes. ¿Te gusta mucho Ares? Le pregunté, recibiendo obviamente una respuesta afirmativa y llena de emoción. Con el pequeño Ares ronroneando en mis piernas, sonreí mientras apagaba la computadora. Tomé a mi gato con cuidado, despertándolo de su sueño y lo dejé en mi escritorio. Ya era hora de aplicar mis conocimientos quirúrgicos. Con una mascarilla y con mi amado escalpelo le miré por última vez y le acaricié tras su oreja izquierda. Lo siento, Ares. Le dije. Pero hay momentos en los que un humano debe ser egoísta. Y el momento es este. No sentí culpabilidad alguna nuevamente después de matarlo. Pensé que quizás, era mejor así. No me mire así, señor Wilson. No me mire con odio ni con repulsión. No le pido que la oculte, pero le ruego que me escuche. Yo amaba a Ares. Podríamos decir que era el único ser vivo que yo apreciaba. Hasta el día de hoy pienso que es mejor. Qué bonito pelo tenía. Color azabache. Oscuro como la noche, como la intemperie, como el petróleo. Es una pena que las manchas de sangre no salgan fácilmente, ya que su fino cabello corto se colocó tieso por el tacto por la misma. Vaya pulmones los de mi gato. Chillaba como un condenado. Se oía desgarrador, como el llanto de un bebé recién nacido siendo maltratado. Por un momento, llegó a conmoverme, así que para aliviar su sufrimiento, rajé su garganta de un costado a otro.
Agradecí acabar con su vida rápido, ya que así le libre del dolor y además, salvó a mis pobres tímpanos, ya que con sus chillidos me estaba dejando sordo. Solo un corte en las patitas izquierdas y otro en las derechas. Y ya estaba. Rescaté una caja de zapatos debajo de mi cama y deposité primero sus miembros, luego la negra cola y coronándolo todo, la cabeza de mi pequeña mascota retorcida en una mueca de dolor. Desecharía el torso. Excepto los riñones, jamás volvería a desechar un riñón en mi vida. Todos los órganos estarían esparcidos alrededor de las partes de mi amado gatito. Escribí un te amo con un corazón en la caja y la besé para despedirme de Ares. Había comenzado a llover, aquel viernes 13. Agarré mi polerón negro y unos pantalones oscuros para mimetizarme con la noche. Fui veloz y sutil. Nadie había en las calles, salvo mi persona y un par de vagabundos. Me quedé una media hora bajo la lluvia fuera de la casa de la joven de ojos azules y luego me decidí a tocar el timbre, dejando mi obsequio en el suelo al costado izquierdo de la reja de su jardín. Cuando me percaté de que venían unos pasos desde el interior, me fui caminando con pasos largos y ligeros, pero tranquilo mientras reía por mi bonito gesto hacia aquella jovencita que me traía de cabeza hace tiempo. Logré caminar hasta el otro extremo de la calle, con mis manos metidas en los bolsillos de mi polerón mientras, lleno de vehemencia y entusiasmo, oí a lo lejos los gritos desesperados de Madeleine, acompañado del sonido de una caja caer contra el pavimento.